Buenos días, les habla Carlos Jaramillo, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Como parte de la actividad número 2 de la materia Obligaciones 1, a través del presente video expondré sobre el tema referido al derecho de obligaciones y su vinculación con la generación de derechos reales y de crédito. El tema generador está referido a la teoría general de las obligaciones, sus fuentes y su clasificación. Castillo 2014 establece: el derecho de obligaciones constituye una de las ramas más importantes del derecho, pues su utilidad se ve reflejada en la mayoría de los actos que realiza el hombre, desde los más cotidianos hasta los más complejos. Por tanto, el derecho de obligaciones es una rama del derecho civil que se ocupa del estudio de las obligaciones jurídicas, sus fuentes, clases, efectos y extinción. Entonces, una obligación jurídica es un vínculo legal que se une a dos partes, el acreedor y el deudor, donde el deudor está obligado a realizar una conducta específica, como dar, hacer o no hacer algo, a favor del acreedor. Profundizando, las obligaciones jurídicas se compone de tres elementos esenciales. Uno, sujetos de relación jurídica, donde se ubican el acreedor, que es el sujeto activo que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación; el deudor, que es el sujeto pasivo que está obligado a cumplir con la prestación. Segundo, objeto de obligación, que es la conducta que el deudor debe realizar. Puede consistir en dar algo, entregar un bien, hacer algo, realizar una acción, o no hacer algo, abstenerse de una acción. Tercero, relación jurídica, que es el vínculo legal que une al creador y al deudor, estableciendo los términos en los que debe cumplirse la obligación y las consecuencias del incumplimiento. Ahora seguimos refiriéndonos a las fuentes de la obligación. Tradicionalmente se clasifican en cinco categorías principales: contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. En el caso del Código Civil venezolano, no enumera explícitamente las fuentes de las obligaciones de manera taxativa, como lo hace el Código Civil de algunos otros países. Sin embargo, la doctrina identifica las siguientes fuentes de las obligaciones. Uno, los contratos. El Código Civil venezolano se dedica un capítulo específico a los contratos, estableciendo sus requisitos de validez y efectos. Véase las disposiciones preliminares del título 3 del Código Civil, específicamente los artículos 1133 al 1137. Al respecto, los contratos son una de las principales fuentes de obligaciones, ya que crean derechos y deberes recíprocos entre las partes involucradas. Segundo, delitos y cuasidelitos. Aunque el Código Civil no los menciona explícitamente como fuentes, los delitos y cuasidelitos son reconocidos en la doctrina y jurisprudencia como causantes de obligaciones, especialmente en materia de responsabilidad civil. Los delitos generan obligaciones de reparar el daño causado, mientras que los cuasidelitos implican responsabilidad por actos ilícitos no intencionales. Tercero, cuasicontratos. Aunque no están explícitamente mencionados en el Código Civil venezolano, algunos autores consideran que los cuasicontratos, como la gestión de negocios ajenos, pueden ser una fuente de obligaciones. Sin embargo, su reconocimiento es más limitado en la práctica legal venezolana. Cuarto, ley. La ley es una fuente indirecta de obligaciones, ya que establece las normas generales que pueden crear obligaciones para todos los ciudadanos. Esto incluye deberes familiares, fiscales y otros deberes legales que no dependen de un acuerdo específico entre partes. Hablemos ahora sobre el consentimiento. Basset 2021 lo conceptualiza como la manifestación de voluntad expresa o tácita por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Para consentir, desde el punto de vista jurídico, debe existir capacidad de obrar y además capacidad para conocer el sujeto del acuerdo legal que están consintiendo. Ahora bien, los vicios del consentimiento.
Son defectos que afectan la validez de los actos jurídicos, al alterar la libertad o el conocimiento de las partes involucradas, y pueden llevar a la anulabilidad o nulidad del contrato. Están establecidos en el artículo 1146 del Código Civil. 1. Error. El error ocurre cuando una de las partes tiene una creencia falsa sobre el objeto del contrato o sus condiciones esenciales. Para que el error invalide el consentimiento, debe ser esencial y haber influido en la decisión de celebrar el contrato. Véase los artículos 1147 al 1149 del Código Civil. Ejemplo, comprar un bien creyendo que tiene características que no posee. Segundo, dolo. El dolo implica el uso de maquinaciones engañosas para inducir a error a una de las partes. Requiere una intención clara de engañar y debe ser grave para afectar la validez del contrato. Véase el artículo 1154 del Código Civil. Ejemplo, ocultar información relevante sobre un bien para que el comprador lo adquiera. 3. Violencia. La violencia se refiere al uso de fuerza física para obtener el consentimiento. Puede ser absoluta, anulando completa la voluntad, o relativa, condicionando la voluntad, pero permitiendo cierto grado de decisión. Véase los artículos 1150 al 1152 del Código Civil. Ejemplo, firmar un contrato bajo amenaza física. La capacidad de las partes contratantes. Se refiere a la aptitud legal de las personas para celebrar contratos y asumir obligaciones por sí mismas. Los artículos 1143, 1144 y 1145 definen claramente quién son capaces e incapaces de generar obligaciones. El objeto y la causa de la obligación del contrato. El objeto del contrato se refiere a la materia sobre la que versa el acuerdo entre las partes. Palacios 1956 establece: el contrato tiene por objeto exclusivamente el constituir, reglar, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. La causa es el motivo o propósito por el cual las partes celebran el acuerdo. Maduro 1989 establece: no basta con que exista un objeto, ni tampoco con que se otorgue el consentimiento. Es necesario que exista una razón o fin perseguido al contratar. Esa razón o fin está configurado por la causa, causa final. Por último, la clasificación de las obligaciones. Tomando como referencia a Domínguez 2013, se distinguen. Primero, por las particularidades del objeto tenemos las obligaciones positivas, que son aquellas que consisten en la realización de una determinada actividad. Tienen por objeto un dar o un no hacer. Las obligaciones negativas, que estriban en una omisión y se traducen en las de no hacer, en tolerar y en no dar. La omisión del deudor puede consistir en no realizar determinada actividad o en permitir que el acreedor realice una actividad que en otro caso tendría derecho a impedir. La obligación de dar consiste en la realización de una actividad material o en una actividad volitiva y declarativa, o ambas, si fuera el caso, necesarias para producir la transferencia de la propiedad u otro derecho real. Las obligaciones de hacer tienen por objeto una actividad positiva distinta a la de dar. Implican que la prestación del deudor consiste en una conducta o actividad. Radica generalmente en un realizar, prestar una energía de trabajo, un servicio a favor del acreedor. Ejemplo, contratista, mandatario y depositario. Segundo, atendiendo al interés personal del acreedor en el cumplimiento de la obligación. Se distinguen obligaciones puras y simples. El acreedor puede exigir el cumplimiento inmediatamente al nacimiento de la obligación a tenor de la norma del artículo 1294 del Código Civil. Esto es, son obligaciones puras, aquellas cuya eficacia no se encuentra sometida a ninguna modalidad, ni condición, ni a término,
pudiendo exigirse su cumplimiento de modo inmediato. Obligaciones condicionales. Dispone el artículo 1197 del Código Civil, la obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Tercero, según la pluralidad del objeto o prestación, las obligaciones pueden ser obligaciones conjuntivas. Recaen sobre varios objetos, debiéndose todos estos. Es decir, el deudor se libera entregando todos los objetos en pluralidad o en su conjunto. Por ejemplo, la obligación de entregar el sofá, el comedor con su mesa y sillas y los cuadros. Obligaciones alternativas. Es aquella que se determina entre un conjunto de objetos posibles establecidos al constituirse la obligación y cuya especificación o elección corresponde al deudor si no se establece lo contrario. Obligaciones facultativas. Son aquellas en que el objeto debido es uno solo, pero las partes pactan. La posibilidad del deudor de liberarse de su obligación con el cumplimiento de otra prestación distinta a la debida. Gracias.